Y eso se mezcló además con el avance a nivel internacional en Naciones Unidas sobre la realidad de los derechos de los pueblos indígenas y al mismo tiempo la vigilancia de Naciones Unidas para que esto se cumpla. Existe un relator especial, que fue primero el señor Stavenhagen, ahora es el profesor Anaya de los Estados Unidos, que vigila el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios en los distintos países del mundo. Él estuvo en Chile hace poco y acaba de sacar un primer borrador de un nuevo informe. Además de eso, los distintos países, entre ellos Chile, tienen que pasar diversos exámenes en Naciones Unidas sobre el respeto a los derechos humanos. Uno es el examen periódico universal cada 4 años en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y otro muy reciente que acaba de ocurrir ante la Comisión contra el Racismo en Ginebra. Entonces, a esos exámenes van los organismos no gubernamentales que se ocupan más de los derechos de los pueblos indígenas, y van también antropólogos, intelectuales y gente de la élite de los distintos pueblos, principalmente mapuche, donde también hacen oír su voz y su situación. De tal manera que si hubiera que hacer un diagnóstico, yo diría que la sociedad chilena ha llegado tarde a este problema. Por ejemplo, foros como este debieron haber ocurrido hace 15 años atrás. No estoy culpando a esta universidad, por favor, al contrario, felicito que se haga. Digo en general. Todavía hay mucho prejuicio, todavía hay mucha rémora. Si pudiéramos graficarlo, cuando me tocó visitar la exposición de Sevilla, Universal, en la época de Elwin, el pabellón de Chile era un hielo, era un iceberg, ¿no? Y toda la gente que atendía eran jóvenes rubios y rubias, que parecían, no sé, como si fueran escandinavos. Al lado estaba el pabellón de Nueva Zelanda. Todo era un elogio a la cultura maorí. Y toda la gente que atendía principalmente era maorí. Uno parecía un país que quería ocultar su realidad indígena. El otro era un país que ponía su realidad indígena como un valor, como un plus, como algo propio. Era muy raro, era chocante, digamos, cuando uno miraba las dos cosas. No sé cómo ir a hacer nuestros pabellones en Shanghái ahora, no tengo idea, pero han habido cambios importantes. Pero ahora, si me dice hablar de las políticas públicas propiamente tal, yo diría que la principal ha sido, la más comentada, digamos, la devolución de tierras. Nosotros hemos devuelto 650.000 hectáreas. ¿Por qué devuelto? Porque muchas de las comunidades mapuches tienen títulos jurídicos de merced de tierras que no fueron inscritos en los conservadores de bienes raíces, pero que son anteriores a los títulos de los dueños de fondo que llegaron después a la Araucanía. De tal manera que se produce una doble titularidad entre la comunidad antigua, ancestral, con su título de merced de la época de la colonia, y el título jurídico de la ley chilena de la República. Entonces se busca un camino pacífico para que valgan los títulos jurídicos antiguos. O sea, no es que se le devuelva a cualquiera, se le devuelve a quien tiene un título jurídico conforme a la ley indígena. Ese proceso de devolución de tierra no ha ido acompañado en forma suficiente de una inversión en desarrollo agrícola. Entre otras cosas porque es algo enormemente costoso, porque habría que ver cuánto cuesta poner en producción una hectárea en el sur, y se entrega la tierra y muchas veces la comunidad simplemente tiene una labor de subsistencia. En segundo lugar, esto también ha provocado una serie de conflictos de las comunidades, porque el ritmo de devolución de tierras no es suficiente al ritmo de aspiración de las comunidades. Nosotros en este momento tenemos un compromiso de dejar el gobierno con 115 comunidades con sus tierras de vuelta. De esas hemos logrado hasta ahora como 54. Entonces,
Parte de esta agitación en la Araucanía es porque la gente dice, ustedes se van, no sabemos quién va a llegar, no sabemos cuál va a ser su política y necesitamos que cumplan su promesa, cosa que estamos empeñados en hacer. Y ahí vienen una serie de trabas burocráticas, de problemas de estudios de títulos, ustedes saben cómo Chile es legalista. Y el otro problema es la especulación con el precio de la tierra. Porque cuando una persona sabe que su predio puede ser comprado por el Estado para ser entregado a una comunidad, sube el precio de forma impresionante. Con lo cual, los recursos fiscales disminuyen. El otro gran problema es el agua. Sobre esto, yo diría que se ha hecho menos. Y sin duda, una de las cosas que tendrá que hacer cualquier gobierno futuro es un plan masivo de regadío, sobre todo del minifundio indígena en la región de la Araucanía. Una persona, una familia tiene 5 hectáreas, no tiene riego. Piensen que hay muchos de estos predios en que se les lleva el agua con camión aljibe, porque no tienen agua, ni siquiera agua potable, sino que la municipalidad les lleva el agua. Entonces aquí hay que hacer un plan masivo de riego. Por cierto, esto tomará bastante tiempo porque es una zona grande, ¿no? Son más de 2000 comunidades. En torno al problema de la tierra surge un problema político ahora, que ya no es solo de decir, mire, yo tengo mi título de merced, yo necesito agua, sino que viene la reivindicación de grupos que son minoritarios, pero que existen, de la necesidad de configurar un territorio propio, un poco como son las reducciones indígenas de los Estados Unidos. Un territorio propio que tenga un cierto grado de, entre comillas, autonomía. Aquí viene un gran debate para el cual la sociedad chilena no está del todo preparada. Yo no sé si ustedes vieron en Tolerancia Cero a Ocampo Wilcamán cuando hablaba, lo miraban los demás panelistas como si estuvieran, mi impresión por lo menos, como si escucharan un marciano, no como algo que se pudiera discutir siquiera. Porque no se está hablando de un Estado, se está hablando de un territorio con un cierto grado de autonomía. Y pueden haber muchas fórmulas para eso. Pero yo diría que no hay ninguna fuerza política en Chile, de cualquier color que sea, que hoy día tenga suficientemente elaborado una propuesta o una respuesta a esa demanda. Si esa demanda es masiva, no lo sé. Se dice que no. Se dice que la inmensa mayoría de las comunidades lo que piden es tierra como reivindicación económica. Pero que esa demanda tiene algo que ver con las nuevas generaciones, especialmente las más cultas de la comunidad mapuche, sí. Me decía ayer una persona que estuvo en el aeropuerto de Temuco que había una venta de un local donde vendían artesanía mapuche y ahora venden camisetas que dice La Nación Mapuche. Hay un cambio de conciencia y no se puede eso simplemente ignorar, hay que ver cómo se hace, qué se hace, qué respuesta se da. El otro gran problema, yo diría, es que las políticas que se han hecho en materia de educación bilingüe, educación multicultural y medicina multicultural existen, no se puede negar, pero son más bien experiencias piloto. Yo mismo fui el otro día a inaugurar un jardín infantil aquí en Santiago viven más o menos 500.000 mapuches, que era un jardín infantil multicultural. Parece que en Santiago hay de estos 3 o 4, fantástico, pero es poquísimo.